Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, profe. Hola, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está? están? ¿Bien, bien? Bien, gracias a Dios. Noches a todos. Qué bueno, me alegra muchísimo. Permítanme, voy a compartir la presentación para arrancar, ¿ok? ¿Me pueden confirmar que están viendo la pantalla, porfa, la presentación? No, señor. No, profe. ¿Todavía no? Ok, permítame. ¿Ahí sí ya la están viendo? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, la sesión pasada estábamos viendo una serie de ejercicios teniendo en cuenta lo que era pues, específicamente todo lo que tiene que ver con el manejo de los inventarios.
Y estábamos en el primer aspecto de los costos de los inventarios. Digamos que hay como 3 momentos en los cuales los inventarios, digamos que transitan al interior de una organización, y el primero de ellos que veíamos era el costo de adquisición. Pues habíamos visto unos ejercicios en la sesión anterior, en donde pues básicamente digamos que nos íbamos involucrando en ese componente de cómo es que se calculan esos costos a nivel de inventarios, qué incrementa el costo del inventario y qué no lo incrementa. Entonces veíamos varios ejemplos, básicamente pues en estos no voy a redundar porque ya pues los habíamos hecho. Vamos a mirar unos nuevos. Este era el del transporte que lo habíamos visto. Y digamos que hay otra situación, y es la de qué pasa si yo compro mis inventarios, pero lo hago en el exterior usando o que me los facturan en moneda extranjera. ¿Qué implicación tiene ese cambio de moneda, esa tasa representativa del mercado? ¿Me afecta? ¿Me beneficia? ¿Qué puede pasar con eso? Entonces aquí hay un ejercicio que nos pregunta: ¿pueden incluirse en el costo del inventario las diferencias de cambios surgidas por la adquisición de inventarios facturados en moneda extranjera? Entonces, la respuesta es que la capitalización de diferencias cambiarias no es permitida. Eso, digamos que es lo que especifica el estándar internacional en primera instancia. La sección 13, ahí ya estamos hablando específicamente de las NIF para pymes. La sección 13 no permite que las diferencias de cambio sean incluidas, y ahí me quedó repetido, en el costo de adquisición de inventarios. Y en tercer lugar, el párrafo 21, el párrafo 23 de la NIC 21, que habla acerca de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, indica lo siguiente en su literal B. Dice: las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico, es decir, agregarle digamos que el costo histórico me capitaliza todos esos costos en que yo incurro, aparte de adquirir el bien, aparte de adquirir, de lo que pagué por adquirir esos inventarios, yo a veces incurro en otros costos. Eso me permite capitalizarlo. El costo histórico me permite capitalizar esos costos adicionales. Pero aquí la norma nos indica que las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. ¿Ok? Por lo anterior, dado que el inventario es una cuenta de carácter no monetario, por tal razón su saldo al final del periodo debe estar medido a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, es decir, de la fecha en la cual se cumplen los criterios de reconocimiento y de medición de ese inventario. Entonces, pues básicamente a lo que nos invita la norma es a a realizar ese proceso de medición inicial en el momento mismo en el que se hace la transacción. Ahí debemos convertir ese valor que pagamos o que nos comprometemos a pagar, digamos que hacer la conversión a la TRM de ese día. ¿Ok? Entonces, veamos este caso. Nos dice el 1 de noviembre de 2019, una entidad adquiere de un proveedor 90 unidades de un bien a un valor total de 5 millones con un crédito sin intereses a 45 días. Y 45 días se interpreta que es una condición normal de crédito. ¿Ok? Para incentivar el pago temprano, ese proveedor concedió al minorista un descuento por pago temprano del 10% por realizar el pago dentro de los 30 días de haber adquirido los bienes. La entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. ¿Cuál es el costo del inventario que será registrado a 1 de noviembre de 2019? ¿Alguien sabe por cuánto lo deberíamos registrar? Por los 5 millones, 5 profe. millones. Profe, por los 5. Profe, yo creo que debería registrarse o provisionarse por 4.500.000,
qué es lo que valdría realmente, porque el señor, o sea, se asume que él sí va a tomar el descuento del 10%. Perfecto. Él ya, por eso aquí se dice que la entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. O sea, yo tengo un crédito a 45 días, pero yo hago mis cálculos y digo, oiga, pues acojámonos a ese descuento, tratemos de pagarlo entre los 30 días y nos ganamos esos 500.000 pesos. Entonces, así las cosas. ¿Quién fue la persona que mencionó lo de los 4.500.000? Yo creo Peninfa. Ah, ok, gracias. Profe, qué Entonces, pena. Y en el dime, caso de que por X o Y razón, digamos que yo puedo decir que sí los puedo pagar, pero pasó algo y no se pudo pues, cumplir con ese pacto, digamos. no, pues Profe, es que digamos que ahí hay que, decía que era probable, no decía que sí se iba a tomar el descuento. no, pero igual, la estimación tiene un grado de incertidumbre. Recuerden que cuando se habla de estimar, yo estoy, eh, digamos que estoy utilizando un criterio que tiene un grado de incertidumbre, no necesariamente está al 100% de completitud, ¿ok? Eso pasa mucho en la contabilidad. No se fijen solamente en lo que dice el texto, porque si es que se fijan en eso, van a caer en sesgo y pueden cometer errores. Entonces, por eso dice que la entidad estima que es muy probable, o sea, todavía ahí sigue habiendo un grado de incertidumbre, pero yo, digamos que mi intención es pagar dentro de esos 30 días para acogerme al crédito. Ahora bien, yo pude haber realizado el asiento contable por los 4.500.000, pero pasó algo, no pude asumir, no pude realizar el pago dentro de los 30 días, pues hago el ajuste por los 500 y el valor total de la factura va a ser por los 5 millones. Pero digamos que lo importante acá es lo mismo, imagínese usted el caso de que va a comprar unas acciones. Cuando lleguemos a instrumentos financieros vamos a trabajar mucho de esos casos, pero imagínese que usted eh, usted compra unas acciones, ¿sí? Y dependiendo de la intención con la que usted compre esas acciones, usted puede tener dos intenciones. La primera es comprarlas porque quiere tener injerencia dentro de esa empresa. Ahora, de pronto, habiendo comprado un 1% de acciones, pues no va a tener ningún grado de injerencia en esa organización, pero su propósito es empezar con un 1% y seguir comprando más y cada año va comprando más acciones hasta que va a llegar un momento en el que ya tenga una buena cantidad de acciones que le va a permitir tener injerencia y de pronto pensando en tener el control de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no voy a vender las acciones, ¿ok? Por eso yo tengo que determinar con anticipación qué es lo que voy a hacer con ese tipo cuál es la implicación que tiene esa transacción. ¿Voy a comprar esas acciones porque quiero tener control o simplemente por especular? ¿Ok? Entonces, que las cosas cambien en el camino, perfectamente probable, eso puede pasar. Yo puede que tenga ahorita la intención de comprar esa empresa, pero de aquí a mañana otra pandemia, nos encierran a todos. ¿Yo qué hago con esas acciones ahí guardadas? Saco y las vendo y pago nómina porque es que yo no me puedo dejar que la empresa se me acabe. Entonces, las cosas pueden ir cambiando con el paso del tiempo. El hecho que yo tenga un asiento contable en mi contabilidad no implica que eso sea ya la última palabra y que eso ya no tiene cómo moverse. Puede que tenga alguna implicación, pero eso se puede revertir, ¿ok? Porque, vuelvo y digo, las cosas cambian, la situación puede verse alterada en algún momento y frente a eso, pues yo tengo que echar para atrás. O puede ser que cambian de gerente y el gerente dice, no, a mí no me interesa esa empresa, vendan esas acciones. Ah, bueno, se venden, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, yo adquiero las acciones y dependiendo de la razón por las cuales las compré, yo o voy a esperar para venderlas o las voy a tener quieticas y cada vez voy a ir acumulando y acumulando y acumulando acciones para poder llegar y tener control de esa compañía. Eso mismo pasa en este tipo de situaciones. Cuando usted estima que puede pagar una factura antes del plazo que le han dado para acogerse a un descuento, pues usted dice, sí, sí, hagámoslo, regístralo en la contabilidad que lo vamos a pagar antes del 30%. Cuando usted ya estima que lo va a hacer, usted tiene que calcular de una vez ese descuento,
¿sí? Recuerden que habíamos visto un ejercicio la semana pasada en donde hacíamos una operación muy similar, en donde lo que se hacía era básicamente acogernos a ese tipo de beneficio. Entonces, estos son prácticas que desarrollan los proveedores con el ánimo de recaudar cartera mucho más, digamos que antes de los tiempos y que no se les vaya a vencer. Y eso ayuda a que la mercancía se vaya moviendo, porque este tipo de cosas resultan, ese tipo de descuentos resultan atractivos. Me dan un mes de plazo, fuera de eso me dan un 10% de descuento, pues yo trato de acogerme a eso, ¿sí? Pero puede que en el camino algo pase y ahí yo vaya a tener que hacer un ajuste, ¿ok? En este caso, ese valor, por el simple hecho de que yo ya lo haya estimado, que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días, entonces el valor del inventario a registrar va a ser por los 4.500.000, que es lo que dice la sección 13.6, que dice que los descuentos por negociaciones, rebajas y otros del mismo tipo se deducen al determinar el costo de adquisición. En ese mismo momento, al momento en que usted registra la transacción, al momento en que hace la causación, usted ya debe tener perfectamente claro si se va a acoger al descuento o no. Reitero, que pase algo en el día 29, pues se reversa la operación, registra los 5 millones, devuelve el descuento, hace la operación que tenga que hacer, pero no significa que porque ya lo registró en la contabilidad no se puede hacer. Se hacen cosas peores en la contabilidad. ¿Sí? Téngalo por seguro. Entonces, hay que tener muy claro esa terminología que se usa dentro del ámbito contable. Hablamos mucho de estimaciones, hablamos mucho de probabilidades y siempre y recuerden que eso lo vimos también en una de las sesiones cuando hablábamos de los criterios de reconocimiento y medición, que juega el criterio del contador. Y el criterio del contador, en la medida de lo posible, tiene que estar apegado a la norma, pero hay momentos en los que se sale de ese concepto, toma la decisión por sí mismo el contador y ahí puede que haya algún tipo de sesgo y eso puede hacer que la decisión pueda verse en algún momento afectada. Pero en este caso, cuando yo ya hago la estimación y determino que voy a pagar antes de los 30 días, la norma me dice que debo de una vez registrar ese descuento. Entonces, yo llevo ese inventario por los 4.500.000. Ahora, vean este caso, nos dice lo siguiente. Una entidad adquirió una partida del inventario en 5 millones de pesos con un crédito a 2 años sin intereses. Una tasa de interés adecuada, ¿qué significa adecuado? Que como yo no estoy cobrando intereses, pero la norma me obliga a registrar los intereses dentro de mi transacción, yo debo cotizar en el mercado financiero cuánto cobran por una tasa, cuál es la tasa de interés que cobrarían por un préstamo a 5 millones a 2 años, bueno, por 5 millones a 2 años. Entonces, con base en eso, usted saca un promedio y ese promedio, en este caso, nos dio el 10% anual. Entonces, ya uno dice, ok, tengo esa evidencia, tengo esos soportes de que una tasa de interés adecuada es del 10%, entonces hago el registro contable tal cual como me lo indica la norma, porque yo no voy a cobrar intereses, pero la norma a mí me obliga a que registre los intereses. Entonces, ¿cuál es el costo del inventario en este caso? Para medir correctamente el valor del inventario en este tipo de casos, hay que traer a valor presente ese pago futuro. ¿Cuál es el pago futuro? Los 5 millones, que los voy a pagar dentro de 2 años. ¿Ok? Para eso, entonces, utilizamos la fórmula de valor presente. Valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés, que en este caso viene siendo el 10%, o sea, 0,10, a la n, que es el tiempo. Ay, perdón, que es el tiempo, y, ¿cómo lo cierro? Que es el tiempo, y que en este caso viene siendo los 2 años. Entonces, valor futuro, ¿qué es? Los 5 millones. Entonces, tomo los 5 millones sobre 1 más la tasa de interés, y la tasa de interés la tenemos al 10%, convirtiendo eso a números enteros, me queda 1 más 0,1 a la 2, resuelvo lo del paréntesis, 1,1 a la 2 me da 1,21, entonces 5 millones dividido 1,21 me da
4.132.231 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo del inventario al cual yo debo registrar en ese momento de la transacción, cuando yo estoy haciendo el reconocimiento y la medición inicial, yo no voy a registrar los 5 millones. Yo registro 4.132.231 pesos, que es el valor de ese inventario hoy, sabiendo que voy a pagar 5 millones a una tasa del 10% en 2 años. Entonces, esa es mi medición inicial, 4.132.231. Después de esto, pues ya usted puede desarrollar lo que es la tasa, la tabla de amortización con el propósito de ir determinando cuánto va a pagar cada mes, ¿sí? Cuánto va a parar a capital, cuánto va a parar a intereses, y de esa manera lo va registrando. Pero también es importante en ese tipo de casos, pues digamos que contemplar cuál es la periodicidad. Puede ser que, y habíamos visto un ejercicio en el que dijimos, mire, paga los 5 millones al final de los 2 años. Me daban 2 años de plazo sin intereses, ¿sí? Las empresas, y eso suena muy loco, eso suena como que, "Uy, pero ¿quién hace eso?". Pero hay empresas que se tienen que dar la pela en ese tipo de casos, ¿sí? Lo hacen los bancos. ¿M? Imagínense, yo siempre les he hablado lo mismo, y es que es complejo. El tema de la crisis del año 2008, ¿a qué se debió? A una política pública que implementó Bill Clinton por allá a mediados de los 90, en donde quería que los requisitos que tenían los norteamericanos para poder adquirir casa se eliminaran o se bajaran al máximo posible. ¿Qué eran esos requisitos? Digamos que tener capacidad de pago, un poco de cosas, y uno de los requisitos que aplica también acá en Colombia es tener por lo menos el 20% de la cuota inicial para poder comprar esa casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Bill Clinton, y perdónenme que me vaya con este caso, pero es para hacerles ver lo que puede ocurrir. Cuando llega esa situación, obviamente, pues toda la gente le dicen, oiga, ya no tiene que pagar el 20%, el banco le financia el 100% de la deuda hipotecaria. Claro que, pues, como es una hipoteca, pues el propietario de ese bien, hasta que usted no lo termine de pagar, pues va a ser el banco. Entonces, el banco es dueño de esa hipoteca, le presta a usted el 100%. ¿Y eso qué hace? Pues que se venga toda la gente que no tiene vivienda y comience a endeudarse en ese tipo de productos. Y aparte de eso, ¿qué decían? Tranquilo, le vamos a financiar el 100% y además los 5 primeros años usted no va a pagar nada de intereses, simplemente va a pagar el valor de la cuota, que va a ser moderado, y luego ya a partir del sexto año ya usted comienza a pagar intereses y capital. Entonces, claro, la gente no le toca sacar nada del bolsillo de inmediato, porque todos se lo financian. Simplemente lleva papeles, le dicen, tome las llaves de su casa, usted ya es dueño de la casa, entre, haga el trasteo, llévese a su familia. Usted llega contento, se instala en la casa, y fuera de eso, 5 años en donde usted simplemente paga un monto moderado. ¿Qué pasa en el sexto año? Se empieza a subir el interés, y aparte, se le sube la cuota con el cobro del interés, y aparte llega todo el tema de que, pues, tanta gente comprando casas, ¿sí? Comprando bienes inmuebles, ¿qué hace? Pues sube el precio de los inmuebles. Al subir el precio de los inmuebles, estas personas ya no tienen cómo pagar. Es insostenible seguir pagando eso. ¿Qué hacen? Que los bancos no son bobos y dijeron, hermano, asegurémonos por algún lado. No nos arriesguemos tanto, porque si bien es cierto, nosotros nos quedamos con ese bien después, ¿sí? Que no es el hecho, porque un banco no se dedica a vender casas, el banco vende es hipotecas, ¿sí? Eh, pero en dado caso que a algún cliente le quede mal, pues el banco le echa mano a la hipoteca, al terreno o a la vivienda, y la vuelve a poner en el mercado de manera tal que él recupere lo que dejó de ganar, lo que dejó de pagarle el antiguo propietario, y de pronto algo de utilidad, porque, pues, reitero, ellos tienen el sartén por el mango. Entonces vuelven y recolocan ese tipo de productos en el mercado. Cuando eso pasa,
cuando los bancos empiezan a dar cuenta que este es digamos que le están dando crédito a tanta gente que no tiene el respaldo económico para responder, dicen, hagamos una cosita, creémonos un swap que nos asegure estos paquetitos de hipotecas, y hacían como paquetes de 50 hipotecas y se las vendían a las aseguradoras. ¿Qué es vendérselas? Es decir, oiga, tengo estas hipotecas, usted me puede, eh, me puede dar una póliza que me asegure que si alguien no me paga, ¿usted me va a pagar eso? Y dice, claro, claro, y pues es que una hipoteca es muy seguro, una hipoteca es un título valor que goza de toda la confianza en el mercado. Entonces, claro, las aseguradoras comienzan a decirle, listo, yo le vendo la póliza y los bancos empiezan a pagar unas cuotas de esa póliza. Comienzan mensualmente a pagar y pagar y pagar. Cuando a los 4 o 5 años después de haberse implementado esa política pública, se desploma todo es decir, comienza la gente a ver que se le subió la cuota porque ya es la cuota más los intereses y como los intereses están tan disparados, pues usted ya no puede pagar eso. ¿Qué hace? Usted lo primero que hace es salir al mercado porque dice, no, pues yo, venga, trato de vender primero el bien a ver si recupero algo de la plática que invertí. Sale usted a venderla, pero como usted no es el único que está quedando mal, son muchas personas, todos salen a vender las casas. ¿Y qué pasa cuando hay mucha oferta? Pues que el precio cae. Y ahí es cuando se estalla la burbuja. Entonces, los bancos sí se aseguraron. Y usted dirá, pero ¿y Lehman Brothers qué? Pues Lehman Brothers no vende hipotecas. Lehman Brothers es un banco de inversión. Lehman Brothers lo que hacía era invertir en ese tipo de productos para poder también vender esos paquetitos de hipotecas a las aseguradoras para que las aseguradoras, en caso que algo fallara, las aseguradoras respondían. Y ahí fue cuando vino todo el problema de la crisis. Entonces, los bancos toman esos productos y cuando ven que la cosa es incobrable, lo venden, ¿sí? Así uno dentro de su cabeza diga, tan bobo, perdieron. El banco nunca pierde, nunca, se lo aseguro, nunca va a perder, ¿sí? Que de pronto trate de hacerle a usted darle un beneficio para que usted se acoja y pague esa cuestión y no haya tanto problema, eso es una cosa, ¿sí? Pero el banco la tiene perfectamente clara y él sabe por dónde irse para asegurar su inversión. Y si eso lo hacen los bancos, pues imagínense, en una empresa, pues uno también puede hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, volviendo a este caso, aquí básicamente lo que hacemos es proyectar a futuro lo que vamos a pagar, pero tenemos que hacer la medición inicial a el valor presente. Yo no puedo hacer mi medición inicial sobre los 5 millones, porque es que los 5 millones son lo que yo voy a terminar pagando en 24 meses. Entonces, la norma me dice, no señor, tómeme esos 5 millones con la tasa de interés más el tiempo que le dieron de préstamo y calcúleme el valor presente. Cada que pase eso, aplica esta fórmula. Ahora, esto está en Excel. Excel es simple, no se llama valor presente, se llama valor actual. Y le dice, ¿cuál es el valor futuro? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la cantidad de años? Ah, usted le dice 5 millones, tasa de interés del 10%, número de años 2, le dice valor actual, 4.132.231. Y listo. Profe, Dime. ¿me puede hacer una aclaración en Excel cuando van a calcular el valor actual? El valor final tienen que poner con negativo Ah, ok, ok, para sí, poder hacer el cálculo bien. sí, porque se supone que yo voy a pagar ese monto, entonces yo me voy a desprender de ese dinero, entonces es un valor que va negativo. Si es algo que yo voy a recibir, ahí lo hago en positivo, porque ese es un dinero que me va a entrar, pero va muy válida la aclaración. Muchas gracias. Entonces, hemos hablado del costo de adquisición, ya lo evaluamos con varias situaciones particulares y entramos ahora a lo que son los costos de transformación. ¿Ok? ¿Qué es un costo de transformación? Cuando la entidad adquiere un inventario que va a someter a un proceso de transformación. Esos costos en los que se incurre para ese procedimiento de transformación son capitalizables, es decir, es un mayor valor de ese inventario. ¿Ok? Entonces,
¿Qué puede pasar con los costos de transformación? Veámoslo desde unos casos prácticos. Entonces, nos dice que, bueno, antes de empezar, unos tips. Los costos de producción incluyen costos directamente relacionados con las unidades producidas, por ejemplo, la mano de obra directa, ¿sí? Incluye también una asignación sistemática de costos indirectos de producción, bueno, aquí es más de productos fijos y variables. ¿Qué son? ¿En qué se basan? Básicamente en la capacidad normal de producción, es decir, producción que se espera conseguir en circunstancias normales. Recuerden que yo les decía en la sesión pasada que una empresa producía, su producción normal eran de 50.000 unidades y logró solamente producir 25. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Pues aquí también en los costos de transformación ocurre algo igual. Em, También hay que enviar directamente a resultados los costos. Bueno, enviar directamente a resultados los costos indirectos no es apropiado. Ese importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción ni por la existencia de capacidad ociosa. Y los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en el que se haya incurrido. Mire que este último punto era lo mismo que nos ocurría en, digamos que en el momento de adquisición de los inventarios. Re- Tan pronto los adquiríamos, calculábamos unos costos fijos y esos costos fijos se hacían con base en una producción normal y si no se cumplía ese estándar de la producción normal, había que castigar ese faltante de esos costos indirectos y llevármelos al gasto, ¿ok? Entonces, aquí en costos de transformación pasa idénticamente lo mismo. Miremos un ejemplo. Nos dice que una entidad tuvo unos costos indirectos fijos por 1.900.000 durante un periodo de un mes en el que fabricó 200.000 unidades de producción. Cuando opera a su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000, no 200, sino 250.000 unidades de producción por mes. ¿Qué parte de los costos indirectos pueden ser llevados como parte del costo de los inventarios? Es decir, ¿qué monto de esos costos indirectos los puedo capitalizar en mis inventarios? Entonces, lo primero que debo hacer es, tomo ese 1.900.000 y lo divido entre la producción normal, que son las 250.000 unidades. ¿Para qué? Para poder determinar el precio por unidad normal. Entonces, tomo el 1.900.000 entre las 250.000 unidades y me da 7,6 pesos. Ese es el costo indirecto fijo a cada unidad producida durante un mes. ¿Mm? Ahora, a los costos indirectos fijos asignados, digamos que se calcula, ya entonces con este valor de 7,6, ¿cuánto produje? 200.000 unidades por 7,6 me da 1.520.000. Pero como tuvo unos costos indirectos fijos de 1.900.000, entonces, ¿qué pasa con el saldo? Esos costos indirectos fijos no asignados por 380.000 pesos deben reconocerse como un gasto del periodo. No los puedo capitalizar. Esos son 380.000 pesos que me van a doler al momento de hacer mi declaración de renta porque los tuve que poner por allá en el gasto, ¿ok? Y no los puedo recuperar en el momento de la venta de esos productos ya terminados. ¿Cómo quedaría entonces la transacción? Queda el inventario de productos terminados en 1.520.000, mire a lo que queda valorado en 1.520.000, los gastos operacionales 380.000, que es lo que yo no puedo capitalizar, no es un mayor valor de los inventarios, y los inventarios de productos en proceso están valorados en 1.900.000, es decir, yo ya sé cuánto valen mis inventarios, cuánto es el valor que yo no voy a poder capitalizar de mis inventarios y eso me da el valor en el que incurrí para esos costos de transformación, 1.900.000 pesos. Miremos un segundo ejemplo. Nos dice que una entidad tuvo unos costos indirectos fijos por 900.000 pesos durante un periodo de un mes en el que la empresa fabricó 300.000 unidades de producción. Este nivel de producción es anormalmente alto. Ya no es por debajo, ya no es que fabricó menos, sino que ahora fabricó más. Entonces, cuando la empresa opera su capacidad normal, la entidad fabrica 250.000 unidades de producción por mes. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? Pues básicamente tomo los 900.000 pesos sobre los 300.000 pesos sobre las 300.000 unidades que fabriqué y me da 3 pesos por unidad.
Eso es el costo indirecto fijo de esas unidades que fueron producidas en ese mes, con esa producción anormalmente alta. Sucede que la norma me dice que en periodos de producción anormalmente alto, el importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Entonces, tomo son los 900.000 y los divido entre los 250 y me da 3,6 pesos. ¿Ok? Dime. Ok, perdón, pensé que iban a preguntar algo. Entonces, digamos que es básicamente, es lo que nos dice la norma y lo que nos invita a hacer la norma en ese tipo de casos. Esto desde la óptica de esos costos de transformación. Pero nos falta un tercer componente de los inventarios, que es el de otros costos, que son esos costos directamente atribuibles ¿a qué? A la adquisición de esos inventarios. Cuando llegamos a ese componente, de esos otros costos, tenemos que tener presente lo siguiente. Nos dice que se incluirán esos otros costos si se incurrieron para dar a los inventarios su ubicación y condición actuales. Por ejemplo, los fletes, los gastos de nacionalización, los gastos de transporte, todo ese tipo de cosas, yo los debo contemplar. ¿Por qué? Porque los necesitaba para poder tener esos inventarios en el sitio específico y en la condición actual para poderlos almacenar. Y ahí especifica dos momentos importantes: los costos indirectos no derivados de la producción y los costos del diseño del producto para clientes específicos. Ejemplo, una parte del salario de un gerente de planta puede asignarse al inventario si se incurre para llevar al inventario a su ubicación actual. Y hay un segundo componente, que son los costos excluidos del costo de los inventarios, pero que son reconocidos como gastos del periodo. Y ahí están todas esas cantidades anormales de desperdicio de materiales y de mano de obra. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es el desperdicio de la mano de obra? Pues el tiempo ocioso que, digamos que uno logra contabilizar a los operarios que por X o Y motivo, porque no ha llegado la mercancía, porque se dañó una máquina, eso es tiempo muerto. Entonces, se calcula también ese desperdicio de mano de obra, ¿ok? Hay que también tener en cuenta lo que son los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios para el proceso productivo. Hay que contemplar los costos indirectos de administración que no contribuyeron a dar a los inventarios su condición y ubicación actual y los gastos de venta. Entonces, digamos que en ese punto, dime. Profe, qué pena, un momentico, es que me perdí en la diapositiva anterior. Entonces, cuando los costos están mayores, entonces uno cómo lo registra en la contabilidad. ¿En cuál? En la anterior, o sea, antes de que nos explicara los otros costos. Acá, ahí acá. cuando usted dice, exactamente, aquí cuando usted dice que los 900 dividido entre los 250, que fue un mayor valor a lo que tenía asignado, que eran los 3 pesos, entonces uno ¿qué hace? No, pues básicamente aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Aquí se hizo la operación y nos dio 3,6. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que en periodos de producción anormalmente alta, que es el caso del ejemplo que tenemos, ese importe de costo indirecto fijo, que son los 900.000 pesos, a cada unidad de producción, perdón, lo leo de nuevo. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo tomo los 900.000 y los divido entre 250.000, me da un valor de unidad más alto, 3,6. Aquí me da 3 pesos, ¿ok? Aquí me da 3,6. ¿Qué pasa si yo los mido a un valor más alto? Me va a subir el precio de venta. Por ende, lo que me dice la norma es que cuando se presente ese tipo de situaciones, cuando haya una producción anormalmente alta, ese importe del costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá. Entonces, no lo voy a registrar a los 3,6 porque digamos que como la producción normal es de 250.000,
pero tuve unos costos indirectos de 900.000. Si yo hago esta operación, me da un valor unitario de 3,6. Estoy inflando esos inventarios. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo vaya a hacer la medición final o cuando vaya a hacer, digamos que cuando vaya a hacer la medición final, no, cuando vaya a hacer la medición posterior, yo voy a tener que hacer una operación. Y la norma me dice, usted tiene que valorar sus inventarios. Cuando vaya a hacer esa medición posterior, tiene que valorarlo, tiene que compararlo con el valor neto de realización, que ya vamos a hablar de ese valor neto de realización. Entonces, yo tengo esa situación de 3,6 pesos por cada unidad. Ese es el valor que se me está incrementando mis inventarios. Suponga que con estos 3,6 pesos, el producto, digamos que cada unidad producida me sale a 10 pesos. ¿Sí? Si no me saliera, si yo no tuviera esa producción anormal y yo tuviera simplemente, digamos que, suponga que estos 3 pesos son de la producción normal, mi producto de inventario no me saldría a 10 pesos, sino a 9 pesos. Entonces, cuando la norma me dice, pilas, señores contadores, ustedes tienen que comparar, tienen que valorar sus inventarios contra el valor neto de realización. El valor neto de realización es básicamente una estimación, ¿ok? Y ahí vuelve a salir el temita de la estimación, que es un criterio contable. Esa estimación yo le tengo que calcular. Ah, el producto no está terminado y lo tengo valorado en 10 pesos. Yo le tengo que mirar cómo está digamos que yo tomo esos inventarios que los tengo valorados en 10 pesos, les calculo lo que le falta para que quede un producto ya terminado. ¿Qué me falta? Entonces, eso ya, por lo general, uno en las empresas ya tiene eso medido. Ah, eso le falta agregarle 250.000 pesos de empaque, de transporte, de gastos de venta, más la comisión del vendedor. Todo eso me suma ese valor. Entonces ya el producto no me quedó costando por cada unidad 10 pesos, sino se me subió a 12 pesos. Y el valor neto de realización me da 10 pesos. Cuando yo tengo en mi contabilidad un mayor valor, ya les reitero, vamos a hacer ejercicios de eso dentro de unos 10 minuticos, yo creo. Básicamente, ese valor neto de realización lo que me dice es, tranquilo, no se preocupe. Si usted considera que tiene sus inventarios muy disparados, compárelo con el valor neto de realización y lo ajusta. Ese ajuste tiene un nombre específico, eso es un deterioro del inventario. ¿Por qué? Porque usted lo está disminuyendo, se le está deteriorando el valor de ese inventario, lo va a tener que deteriorar. ¿Por qué? Porque usted no puede tener sus inventarios más altos que el valor neto de realización, ¿ok? Que es como si fuera el valor del mercado. Entonces, ese valor neto de realización me sirve a mí como control para poder decir, oiga, tengo mis inventarios disparados, no lo puedo seguir teniendo de esa manera. ¿Por qué? Porque me va a subir el precio de venta. Y si mi precio de venta se sube, yo voy a dejar de ser competitivo, porque le aseguro que la competencia se está dando cuenta de sus costos y de sus precios y va a decir, bajémosle a esto, o nosotros sí estamos haciendo bien el cálculo y lo ajustan el precio. Y de esa manera ellos van a seguir vendiendo más y se nos llevan los clientes. Entonces, ese valor neto de realización cumple esa figura. Es como ese semáforo que me dice, hey, pilas, mire, compare su valor de inventario, compárelo con este valor neto de realización, y si mi valor neto de realización es más alto, tranquilo, usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque sus inventarios están bien valorados. Pero si en su contabilidad esos inventarios están muy altos, están más altos que el valor neto de realización, ahí es cuando tenemos que hacer ese ajuste y nos vamos a meter en eso. ¿Listo? Entonces, voy a explicar un poquito esto de otros costos y nos metemos en ese componente. Entonces, bueno, esto ya lo dije. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos visto lo siguiente. Hemos hablado de básicamente lo que son los inventarios, cuáles son los métodos de valoración de los inventarios, cuál es el reconocimiento, cómo se hace el reconocimiento de los inventarios, y hemos hablado de la medición de los inventarios. Una medición que se hace desde 3 enfoques. El primero
desde el enfoque del costo, en donde hablamos acerca del costo de adquisición, costo de transformación y otros costos. Otro que se realiza con el enfoque del valor neto realizable o valor neto de realización. Y el tercero, que se hace con base en el deterioro. ¿Ok? Entonces, digamos que nos vamos a meter de una vez con ese valor neto realizable o valor neto de realización, para que el tema nos quede totalmente claro. Y digamos que aquí vamos a hablar un componente de definición. No es mucho, pero es para tener los conceptos claros. Entonces, básicamente el valor neto realizable, ¿qué me dice? Me dice, señor contador, usted para poder calcular ese valor neto de realización, básicamente usted lo que tiene que hacer es determine un precio de venta estimado. Estimado, ¿por qué? Porque usted todavía sus inventarios no los tiene terminados, porque sus inventarios no están todavía listos para la venta, algo les falta. Entonces, calcúlele los costos que le faltan a esos inventarios para estar totalmente terminados, calcúlele los costos o los gastos de venta y eso le va a dar un precio de venta estimado. Ahora, ese precio de venta estimado surge, y aquí está con el signo menos, pero es como si hiciéramos las cosas al revés. Tuviéramos primero el precio estimado y a ese precio estimado yo le resto los costos estimados para su terminación. ¿Qué materiales directos me faltan? ¿Qué mano de obra directa me falta? ¿Qué transporte de materiales todavía nos hace falta? ¿Hay depreciación? Entonces, contabilícela o calcúlela para poder contemplarlo dentro de esos costos estimados. Y hay unos costos estimados necesarios para su venta, que son las comisiones, la publicidad, los descuentos. Entonces yo sumo estos dos y calculo qué me falta para llegar a ese precio de venta estimado. ¿Ok? Con ese precio de venta estimado es que yo calculo ese valor neto de realización, pero ese valor neto de realización tiene unas características que nos permiten identificarlo de una manera mucho más clara. La primera es que el valor neto realizable es una estimación. O sea, eso no está escrito en ningún lado, eso no parte de una fórmula, son cálculos que usted como gerente de producción va a tener que realizar. Entonces, es una estimación de lo que posiblemente se va a poder vender un bien menos lo que me cuesta vender dicho bien. Segunda característica, ese valor neto de realización de los inventarios depende de varios factores, entre estos del tipo de producto que se está comercializando y de su valor en el mercado en el que se transa. Tercera característica, ese valor neto de realización debe ser comparado con el importe en libros. Si yo no comparo ese valor neto de realización, es lo mismo que no haber hecho nada, ¿sí? No me sirve porque usted lo está calculando por deporte. El verdadero sentido de ese valor neto de realización es cuando usted lo compara contra las cifras que tiene en la contabilidad. Y ahí se va a dar cuenta si sus inventarios están sobrevalorados y si están sobrevalorados los tiene que deteriorar. Entonces vuelvo a leer. El valor neto de realización debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el importe en libros o el valor neto de realización. Es que la norma es clara. La norma me dice, pilas, si sus inventarios están más altos que el valor neto de realización, ajustelos porque deben quedar al mismo valor. Ese valor neto de realización, digamos que máximo puede llegar a ser igual al valor en libros. Si está por debajo, muy chévere. Pero lo máximo a lo que puede llegar es a igualar ese valor que usted tiene en su contabilidad, en lo que tiene valorado los inventarios. ¿Qué pasa si ese valor en libros es mayor que ese valor neto de realización? Hay que hacer el ajuste por deterioro, que hay un ejercicio para hacer eso. Y la cuarta característica, la NIC 2, para las empresas del grupo 1 y la sección 13 de la NIF para pymes, busca que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. La peor consecuencia de un inventario sobrevalorado es que me va a disparar el precio de venta. Y con un precio de venta alto yo dejo de ser competitivo en el mercado y voy a perder clientes. Entonces, miremos un ejercicio. Nos dice el ingeniero azucarero presenta los siguientes saldos de inventarios al final del periodo. Me dice que hay 14.000
kilos de azúcar morena a un costo de producción de 2.500 pesos por cada kilo. Para un total, multiplicamos los 2.500 entre los 14 y me da 35 millones de pesos. Segundo, el precio por el cual podría ser vendida el azúcar en el mercado es de 3.000 pesos por kilo. ¿Okay? Entonces ya ahí ya tenemos el precio de venta. Se puede decir que ese es el precio de venta estimado, aunque es el precio de venta fijo que ya tiene declarado la organización. Entonces, ¿qué pasa? A esto, digamos que le tenemos ya, y esto, digamos que las empresas manufactureras, las empresas industriales, tienen todo este tipo de situaciones absolutamente medidas. ¿Por qué las tienen medidas? Porque ellos saben que el día que dejen de medir algún concepto, algún criterio dentro del costo, eso les puede disparar los precios o van a vender por debajo y van a tener pérdidas. Entonces, esto debe estar muy controlado. Y ya hay métricas para hacer esos cálculos. Para este ejemplo, tenemos los siguientes valores ya estimados. El salario de vendedores por cada producto, por cada kilo, corresponden 200 pesos que son de salario de vendedores, comisiones de los vendedores por 20 pesos por cada kilo, transporte de mercancías 100 pesos por cada kilo, el impuesto de industria y comercio 3 pesos por cada kilo y el arriendo de la bodega 50 pesos por cada kilo. Está todo totalmente prorrateado a cada kilo de azúcar morena que yo voy a comercializar en el mercado. Entonces, teniendo eso claro, ¿cómo calculo yo el valor neto realizable de 1 kilogramo de azúcar? Pues sencillo. Lo primero que hay que hacer es calcular los costos necesarios para la venta y para eso realizamos el siguiente análisis. Entonces, aquí necesito que participen. Entonces, tenemos varios conceptos. Tenemos el salario de los vendedores, las comisiones de los vendedores, transporte de mercancías, impuesto de industria y comercio y arriendo de bodega. Digamos que hay dos escenarios. ¿Será que yo debo pagar el salario de los vendedores así no hayan ventas? ¿O solo pago el salario de los vendedores si hay ventas? Hay que pagarlos. Hay que así. pagarlos, profe. ¿Sin ventas o con ventas? Con ventas. Ambos. No, Así sin necesitan ventas. El salario hay que Con pagar. Lo único que no haría es la comisión si no se vende. No. Bueno, Así si quiere, necesitan ventas. ok, o sea, tú dices que yo tengo que pagar el salario de los vendedores, venda o no venda, tengo que pagarles el salario. Sí. Pues sí, porque hay una producción. Sobreventa. Perfectamente, Hay una producción. totalmente claro. Ese chulito indica que yo debo pagar, yo debo asumir ese costo, venda o no venda, ¿sí? Porque yo los tengo a ellos con contrato. Si yo no le pongo un contrato a los vendedores, pues esa gente no me dura, ¿sí? Yo también tengo que amarrarlos, tengo que comprometerlos a la organización, pero ese compromiso me implica a mí desprenderme de un monto mensual para cada uno de ellos, porque ellos también necesitan cubrir sus gastos. Entonces, haya o no haya ventas, yo tengo que pagar los salarios de los vendedores. ¿Qué pasa con las comisiones? Esas sí se pagan si realmente Sí, el se vendedor pagan, sí, cumple. ventas. Muy bien, Cuando muy hay bien. ventas únicamente se paga. Cuando hay ventas, ¿ok? Transporte de mercancías. También debo pagar Cuando hay porque venta. necesito la mercancía. Muy bien, muy bien. ¿Y el impuesto de industria y comercio? Cuando hay venta. También. Cuando hay Cuando hay ventas. Muy ventas. bien, están pilos, mi chica. Ay, perdón, se me fue el otro. Arriendo de la bodega. Hay que Me pagar. emocioné. Así no Tiene que hayan pagar todos los ventas. salarios. Así no hayan ventas. Ok, tiene la misma condición que los salarios de los vendedores. Muy bien. Sí, yo no le puedo decir al arrendador, ay, no, es que hoy no vendí, es que este mes no vendí, entonces no le pago el arriendo. No, eso ya hay un contrato de por medio y ese contrato se debe cumplir. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, determinar qué sí es un costo fijo y qué es un costo variable, dependiendo si hay ventas, se pagan y si no hay ventas, pues no habría que cubrirlo. Entonces, habrá que hacer ese tipo de análisis, ¿ok? Mm, partiendo de eso, entonces nosotros ya tenemos un precio estimado de venta que nos lo da el ejercicio cuando lo hacemos por acá, que nos dice que el precio de venta, el precio por el cual podría ser vendida el azúcar en el mercado es de 3.000 pesos el kilo, ¿ok? Entonces ya tenemos esa primera cifra, ¿listo? Perdón que me devuelva y me adelante, pero es como para saber de dónde traigo las cifras. Entonces tenemos ese precio estimado de venta de 3.000. A eso
le debo, bueno, estamos haciendo el cálculo del valor neto de realización para 1 kilo de azúcar. Entonces, lo primero es el precio estimado de venta. A ese precio estimado de venta le resto las comisiones de los vendedores, que equivalen a 20 pesos por cada kilo, ¿sí? El transporte de las mercancías, que están valoradas a 100 pesos por cada kilo, y el impuesto de industria y comercio, que está valorado en 3 pesos. Haciendo esa operación, me dice que ese precio estimado de 3.000 menos 123 pesos, me queda un valor neto de realización de 2.877 pesos. ¿Ok? Ese es mi valor neto de realización para ese tipo de producto, el kilo de azúcar morena. ¿Ok? Ahora, debido a que el costo de los inventarios es de 2.500 pesos por cada kilo, no hay que determinar deterioro. ¿Por qué no hay que determinar deterioro? Porque está por encima del... Porque ¿Cuál está por encima? ¿El valor neto de realización o el costo en valor libras? real, el costo valor neto de en- realización. Perfecto. El Ujú. valor neto de realización, cuando el valor neto de realización está por encima de mi registro contable, yo no hago nada. Me quedo quieto. ¿Ok? Cosa diferente si es mi valor en libros el que está por encima de mi valor neto de realización. Ahí tengo que hacer el asiento de deterioro. Tengo que hacer ese cálculo y llevar ese monto como deterioro. ¿Ok? Entonces, miremos este otro caso. Nos dice que a 31 de diciembre de 2019 se encuentran registrados inventarios de productos terminados por valor de 1.000 pesos cada uno. Estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos para el año 2020, es decir, inmediatamente arranque el siguiente día. ¿Ok? La compañía debe incurrir en costos de transporte para efectuar la venta de estos productos por valor de 100 pesos por unidad. Estamos mal. Entonces, ¿a qué monto deben medirse los inventarios al cierre del 31 de diciembre de 2019? Para este tipo de casos, nos toca hacer lo siguiente. Los inventarios deben medirse a 880 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos que el precio de venta está en 980, pero le tenemos que restar ese gasto de transporte de 100 pesos por unidad. Entonces, este valor se me baja de 980 a 880. Los inventarios deben medirse a ese valor, 880 pesos cada uno. Y debo proceder a calcular el valor neto realizable. Me dice, tengo el precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones, que es de 980 pesos. A eso le resto los costos estimados para llevar a cabo la venta. El único costo en el que incurro, que aparece aquí enunciado en este ejercicio, son los gastos, los costos de transporte para efectuar la venta de estos productos, que son de 100 pesos. Entonces, 980 menos los 100 me da los 880. Y la diferencia entre el costo del inventario y su valor neto de realización por valor de 120 pesos, ¿por qué salen los 120 pesos? Porque aquí decíamos que 1.000 pesos. exactamente, digamos que el inventario... Lo entrego a 980, a 880. Exactamente, a 880. La diferencia entre 1.000 y 880 me da 120. Esa diferencia será reconocido en el gasto del periodo y se realiza una provisión de ese inventario. ¿Ok? De esto hacemos asientos contables también. Entonces, ¿cómo hacemos el registro de la venta efectuada en el mes de enero de 2020? Hacemos digamos que registro los 980 pesos, porque eso es a lo que está estimado el tema, lo que nos dice el ejercicio. Nos dice que estas unidades serán vendidas a un cliente con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos. ¿Listo? Entonces, yo registro eso. Y digamos que lo primero que hago. Creo una cuenta de 980 pesos contra unos ingresos por 980 pesos. Eso es lo que hago inicialmente en el mes de enero. Luego, calculo los costos de venta. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar esos inventarios, ¿sí? Los 880 a lo que están valorados esos inventarios. Entonces, calculo mi costo de venta, que son de 880, contra unos inventarios de 880 que se me disminuyen. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la venta. Estoy sacando esos inventarios de mi contabilidad. Y
tengo que contabilizar los gastos de transporte porque debo incurrir, porque dentro del contrato me obligan a entregar esa mercancía en el sitio estipulado por el cliente. Entonces, gastos de transporte, 100 pesos al débito contra los pagamos en efectivo, al crédito, 100 pesos. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es el tratamiento que se le hace a ese tipo de transacción, a ese tipo de casos que se nos puede llegar a presentar. Pero nos indica lo siguiente: tenemos que calcular si hubo utilidad o pérdida en las ventas de ese bien. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tuvimos unos ingresos de 980, tenemos que restarle el costo de ventas, que fue de 880, los gastos en los que incurrimos, que fueron de 100 pesos por tema de transporte, y eso me da que el resultado es de cero. O sea, no tuvimos ni utilidad ni pérdida. Compramos pan para vender pan. Ese no es el escenario ideal. Pero hay situaciones en las que se puede llegar a dar ese tipo de casos. Muchas veces prefiere el productor no tener nada de utilidad, pero seguir conservando al cliente. ¿Ok? Y en esta época, como están las cosas, pues digamos que no es nada descabellado. Y viene una nota: no medir los inventarios a su valor neto de realización al cierre del periodo 2019 generaría una pérdida de 120 pesos en el periodo de 2020. ¿Ok? Estaría yo arrastrándome esa pérdida para el siguiente año. Por eso es que también hago el ajuste de mis cifras de la contabilidad contra el valor neto de realización, para tener ese tipo de conceptos sanos y llevarme las cifras correctas para el siguiente periodo contable. Y hablemos del deterioro de los inventarios. Hemos hablado hasta ahora del valor neto de realización. Muy bonito cuando el valor neto de realización está por encima de nuestros inventarios, todo está dedo arriba, vamos bien, la empresa se está moviendo, pero ¿qué pasa cuando es el efecto contrario? Cuando nuestros inventarios están sobrevalorados en comparación con ese valor neto de realización. Pues nos dice lo siguiente: eh, el deterioro de los inventarios ocurre cuando se presentan algunas de las siguientes circunstancias que expresa el párrafo 28 de la NIC 2. Y es, primero, cuando hay obsolescencia de los inventarios, cuando hay incremento en los costos de producción, cuando hay rebaja del precio de venta de los inventarios y cuando hay daño de los inventarios. Ese valor neto de realización, como les digo, debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el importe en libros o el valor neto de realización. Si el valor neto de realización es superior al importe en libros, no se realiza ningún ajuste, pero si ese valor neto de realización es inferior al importe en libros, entonces hablamos de deterioro de inventarios. Esto lo va a estar repitiendo en todas las diapositivas, porque lo debemos tener perfectamente claro y saber cuándo aplica y cuándo no aplica. Este es un caso en donde, ¿qué pasa si el valor neto de realización, es decir, es más alto el valor neto de realización que el costo? ¿O qué pasa en el caso contrario, en donde el costo de mis inventarios sea más alto que el valor neto de realización? En la primera, si el valor neto de realización es mayor que el costo, o sea, pesa más que el costo. Si el costo es menor, aquí por eso está menos pesado que el valor neto de realización. Trate de hacerlo con esta báscula, pero me pasa que a veces me confundo. Este valor neto de realización es mayor porque está más pesado. Miren que la báscula está más inclinada por el peso del valor neto de realización. ¿Qué significa? Que el costo es más liviano. O sea, si el costo es menor que el valor neto de realización, no hay deterioro, no hay que hacer ningún ajuste contable. Pero en el caso contrario, en donde el costo sea mayor, es más pesado que el valor neto de realización, ahí yo tengo que aplicar el deterioro. Esto implica que hay que hacer un ajuste contable, ¿ok? Y ese deterioro del valor de los inventarios se calcula tomando el costo, comparo el costo con el valor neto de realización y el menor de los dos, es decir, si el costo es mayor que el valor neto de realización, hay deterioro. Ahí tendría que aplicar ese ajuste contable. Tal y como recoge la NIC 2,
es necesario realizar correcciones del valor de los inventarios cuando el precio de adquisición o ese costo de producción de los mismos sea mayor que su valor neto realizable. ¿Con esto qué se busca? Atribuir ese valor inferior que les corresponda a los inventarios cuando su valor sea deteriorado. Entonces, miremos un ejercicio. Entonces nos dice, una empresa que comercializa teléfonos celulares realiza una adquisición de 100 unidades y las compró a 900.000 pesos y aspira a venderlas a 1.200.000. Pero sucede que 15 días después de haber hecho esa compra, de haber hecho esa inversión, 15 días después de la adquisición, ese inventario es puesto en el mercado, digamos que, por no leer literal, pero 15 días después de la adquisición es puesto en el mercado una nueva versión de ese mismo celular que yo había comprado, de las que compré 100 unidades, y se está vendiendo en 1.100.000. Y yo aspiro a vender un celular de una versión anterior en 1.200.000 y el más nuevo lo están vendiendo en 1.100.000. Imagínense, yo ya estoy mal ahí. Y además es técnicamente mejor ese nuevo celular. Es mejor que el que yo tengo en la empresa para la venta. Entonces, lo más probable será que las utilidades disponibles tendrán que venderse más baratas o me quedo yo encartado con esas 100 unidades de celular, incluso por debajo de su valor de compra. Entonces, en ese escenario, asumamos para este ejemplo que solamente pueden sacarse de la bodega a un valor de 800.000 pesos. Yo no los puedo vender por debajo de ese valor. Ya está estipulado financieramente que, si bien es cierto, me costaron 900.000 pesos, lo mínimo, y para perderle lo mínimo posible, es venderlos a 800.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de escenario? El dato a resaltar en este ejemplo es que esas unidades no se han vendido, las tengo ahí, están en bodega, ¿ok? No se han vendido a la fecha de cierre del 31 de diciembre y se tienen 100 unidades que suman un inventario de 90 millones de pesos, pero solamente se podrán vender en 80 millones. En este caso, ese valor neto de realización, es decir, lo que se va a obtener por vender el inventario, es menor al costo y por lo tanto se tiene que reconocer una pérdida por deterioro. Esta medida busca que esa pérdida se reconozca inmediatamente cuando se presenta, en lugar de ¿qué? De diferirla hasta el monto de la venta. Si el precio de los productos bajó y no hay una expectativa de que vuelva a subir, es obligatorio reconocer esa pérdida por deterioro. Y el tercer concepto es que en ese sentido, la entidad debe evaluar permanentemente cuánto puede recibir por el inventario en particular. En los casos de productos con mercado activo, dicho valor podrá obtenerse fácilmente de la realidad comercial, pero en los casos de productos escasos que la entidad vende con total libertad, la evaluación deberá indagar más bien si el producto se podrá vender y hay mercado dispuesto a pagar esos recursos. Entonces, hay productos que son mucho más difíciles de comercializar porque su mercado es muy reducido, porque de pronto las personas que adquieren ese tipo de productos son pocas, en fin, puede haber una serie de condiciones que afecten el verdadero trámite de esa negociación. Entonces, miremoslo desde esta óptica. Una entidad tiene inventarios en materia prima con un valor de 100 millones de pesos, con los cuales se pueden fabricar productos cuyo precio de venta es de 140 millones de pesos. Pero para llevar a cabo el proceso de fabricación, debe incurrir en los siguientes costos. Va a tener unos costos de mano de obra por 15 millones, unos costos de venta por 14 millones, unos costos indirectos de fabricación por 10 millones, pagar una comisión del 10% a los intermediarios y los costos de los fletes se estiman en 5 millones. ¿Sí? ¿En cuánto podemos decir que ese inventario se encuentra deteriorado? Para poder hacer ese cálculo, tenemos que organizar la información primero. Entonces, para calcular el deterioro del valor, la entidad debe calcular el precio estimado de venta menos los costos de determinación y venta. Y eso se hace de la siguiente manera. Ya sabemos, si el ejercicio nos dice acá, que aspiramos venderlos cuyo precio de venta es de 140 millones de pesos. Entonces ya tenemos el precio de venta, 140 millones, y a eso le empezamos a restar los costos en los que vamos a incurrir. Tenemos que incurrir en unos
costos de terminación por 25 millones. ¿Por qué 25 millones? Porque necesitamos la mano de obra más los CIF. O sea, 10 millones. Aquí tenemos los 25 millones. ¿Ok? Entonces, costos de terminación, 25 millones. Costos de ventas, 14 millones. Me lo da el ejercicio. ¿Sí? Y los fletes, 5 millones de pesos. Aquí, los costos de fletes se estiman en 5 millones. Esto me da, entonces, el precio de venta menos los costos de terminación menos los costos de venta menos los fletes. Toda esta operación me da 96 millones. ¿Sí? Estamos hablando de 44 millones menos 140 me da 96 millones. Y lo tengo avaluado en libros en 100 millones. Entonces, mi dato de los inventarios está por encima del valor neto de realización. ¿Por cuánto? Por 4 millones de pesos. ¿Qué dice la norma que hago ahí? Que yo, es como para yo como llevarlo como pérdida, como deterioro, como otros están explicando. Exactamente. Tengo que hacer el ajuste contable de esos 4 millones. ¿Para qué? Para dejar mis inventarios al mismo monto en que está calculado el valor neto de realización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esa contabilización? Llevo simplemente unos gastos ajuste por valor neto de realización, 4 millones al débito contra unos inventarios, 4 millones y allá lo rebajé. Ya le bajé esos 4 millones que estaba sobrevalorado en mis inventarios y lo equiparé al valor neto de realización. Es eso lo que hay que hacer. Este es el core de ese tipo de situaciones cuando yo tengo que hacer, cuando encuentro deterioro en mi contabilidad, en mis inventarios. ¿Ok? Lo llevo a una cuenta. Gastos por ajustes por valor neto de realización contra los inventarios y ya automáticamente lo que hice fue bajar mis inventarios en 4 millones. Lo tenía valorado en 100, menos 4 millones, ya me quedaron en 96 millones de pesos. Y ya cumplo con lo que me exige el estándar internacional y mis inventarios están bien valorados. ¿Qué pasa en los Profe, estados financieros? Dime. ¿por qué no se toman en cuenta las comisiones? Si es un valor estimado, ¿por qué no se toma en cuenta para el deterioro? El 10% que tenía que pagar de comisiones. Profe. Eh, ¿Pagar una comisión del 10% a los intermediarios? Sí, si Mm, ya tiene un precio de venta y tiene un precio en libros, ¿por qué no se toma el valor de las comisiones para buscar por, el deterioro? No, ese valor, digamos que yo lo que puedo reconocer ahí es comisiones las comisiones que le voy a dar a los vendedores. Se supone que esta comisión del 10% es un gasto en el que yo incurro, pero esto en ningún momento tendría por qué inflarme el valor de los inventarios. Por eso es que este valor del 10% sobre esos 140 millones, yo no los podría llevar ahí al Se tema toman del. los gastos directos e indirectos, pero no los gastos de venta. Bueno, digamos que los gastos de venta están incluidos y aquí tengo permítame, le muestro la diapositiva. Aquí. Cuando yo les decía qué era lo que influía en el valor neto de realización, hay una operación que hay que hacer y ahí nos dice esta. Aquí nos dice que tenemos que contemplar para hallar ese valor neto de realización lo siguiente. Me cierro esto. Me dice, debo contemplar los costos estimados para su terminación, que son materiales directos, mano de obra directa, transporte de materiales y depreciación, si es que la hay. Y costos estimados necesarios para su venta, comisiones que aplican para los vendedores, publicidad en la que puedo incurrir, descuentos que puedo aplicar dentro de esa negociación que voy a hacer con ese inventario. Entonces, en este caso, como es una comisión a intermediarios, no aplica dentro de esta estimación que estoy realizando acá. ¿Por qué? Si la incluyo, me va a afectar el valor y voy a tener que, de pronto, si lo incluyo, hasta no tengo que hacer ningún tipo de ajuste contable por deterioro. Y O eso sea,
Perdón. Bueno, digo yo, en un vocabulario sencillo, usted es el empleado vendedor y yo soy el intermediario. Entonces, si usted lo vende, sí tomo en cuenta esa comisión. Si yo lo vendo, Exacto. no tomo en cuenta esa comisión. Exactamente. Ok, gracias, profe. Ese intermediario no hace parte del costo. Ese intermediario resulta ser un gasto para la organización y no está, digamos que no es un valor que siempre vaya, es decir, digamos que un intermediario lo utiliza uno de vez en cuando, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Entonces, ese dato tan poco confiable no es bueno contemplarlo dentro de la contabilidad y menos dentro de los costos, bueno, dentro de la contabilidad sí, porque eso va a ir a parar al gasto, pero contemplarlo dentro de los costos, corro el riesgo de elevar el costo de mis productos y por ende tener un precio de Tener venta una más pérdida. elevado. Exactamente, eso va a llevarme básicamente a que yo deje de vender Entonces, y es más fácil llevar la pérdida al ejercicio en general que no llevarlo a un ejercicio individual. exactamente, Ok, ese es gracias, el profe. término, ese es el término. ¿Cómo es? ¿Ninfa? Flor María, profe. Ah, Flor, muchas gracias. Listo, entonces, aquí tengo un ejercicio. Mm, bueno, esto es importante. ¿Qué pasa con ese deterioro dentro de los estados financieros? ¿Qué papel juega ese deterioro en los estados financieros? Pues yo tengo que hacer una revelación. Sucede que los estados financieros van a tener que revelar, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, las políticas contables adoptadas para valorar los inventarios. Eso debe estar como una revelación. Otra revelación que yo debo hacer dentro de los estados financieros es el importe total según clasificación de los inventarios. Otra es el valor de los inventarios registrados a valor razonable menos los gastos de venta. Si es que los hay, sí, porque si no hay, pues nada, eso habría que revelarlo. Pero si se llega a dar, yo lo tengo que revelar dentro de mis estados financieros. Otro aspecto que debería revelar es el importe de los inventarios reconocidos como gastos en el periodo, todo lo que conforma el costo de ventas, las bajas de valor reconocidas como gastos en el periodo, las reversiones del periodo sobre bajas de valor reconocidas previamente, las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las bajas de valor y los inventarios dados en garantía y gravámenes. Esos son los aspectos que yo debería revelar dentro de los estados financieros y que atañen directamente con los inventarios. ¿Ok? Recuerden, las notas a los estados financieros, que es en donde yo hago este tipo de revelaciones, no deben utilizarse para, digamos que, dar mucha información frente a temas que usted como gerente, que usted como contador, como revisor fiscal, pues no quiere que de pronto la competencia se vaya a enterar, ¿sí? Por lo general, estos estados financieros son abiertos al público. Todo aquel que quiera conocerlos, pues estará en capacidad de pedirlos y digamos que estaremos nosotros en la obligación de suministrarlos para que él los analice y tome la decisión de si de pronto quiere invertir en la empresa o si de pronto si quiere participar como un proveedor, mirar nuestra situación para poder decirnos, si le puedo dar un crédito de tanto monto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es información que resulta ser muy sensible, que nos puede jugar en contra si nos abrimos totalmente a personas que de pronto en algún momento nos pueden hacer una mala jugada. Entonces, es información que, si bien es cierto, eh, no todo hay que revelarlo, porque eso es una norma, no todo usted lo tiene que poner dentro de las revelaciones. Usted coloca dentro de las notas a los estados financieros eh, lo que usted considera es susceptible, por ejemplo, el cambio de una política contable. Usted lo revela ahí en los estados financieros, explica por qué se dio ese cambio. ¿Qué beneficio tiene eso frente a la información contable? ¿Sí? Eso hay que explicarlo. ¿Qué es otra cosa que hay que revelar? Si yo cambié esa política contable, eso me lleva a que yo me tenga que ir a reexpresar los estados financieros desde el momento en que esa política contable empezó a aplicarse en la empresa. Si la empecé a aplicar desde el 2015,
Pues yo voy a tener que coger el estado financiero del 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 y 22 y decir, voy a reexpresar esos estados financieros porque tengo la norma que me dice, si usted cambia una política contable porque es decisión de la empresa y usted va a dar una información financiera mucho más confiable, hágalo. Pero tiene que ir a reexpresarme los estados financieros. Es decir, ¿qué es reexpresar? Aplicar esa política contable desde el momento mismo en que empezó a crearse, en que se empezó a aplicar en la organización y hacer todos los ajustes contables y eso me va a dar un valor. No es que usted vaya a ir a borrar los estados financieros o vaya a darle delete a ese campo y ahora coloque la nueva cifra. No, porque esos estados financieros ya están cerrados. Usted lo que hace es hace los cálculos, determina cuál es el ajuste que tiene que hacer por cada año, lo totaliza y lo lleva a una cuenta en donde se denomina reexpresión de estados financieros de años anteriores, coloca ese valor y en las notas a los estados financieros revela qué fue lo que pasó con esa reexpresión de estados financieros, qué fue lo que pasó, por qué lo hizo, eso en qué beneficia a la empresa o en qué, cuál fue la razón por la cual usted cambió esa política contable y que lo llevó a hacer ese tipo de situación. Esas son las cosas que uno por lo general revela en las notas a los estados financieros. ¿Ok? Este es una nota de inventarios que fue revelada en uno de los estados financieros y dice lo siguiente, dice los inventarios, bueno, frente al tema de inventarios, los inventarios son medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. Entonces ahí ya me está diciendo, bueno, esta empresa, cuando el valor neto de realización sea mayor, tiene que hacer cuando el monto en los libros de contabilidad del rubro de inventario son mayores al valor neto de realización, tiene que hacer un deterioro. ¿Qué más me dice? Que el costo de los inventarios se basa en el método de promedio ponderado. Así valúan los inventarios en esa empresa. Ok, bien. E incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. Lo que venimos hablando. Costos de adquisición, costos de transformación y otros costos. ¿Ok? Tercero, en el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal. Es decir, se toma como base ese dato de la producción normal y ese es el que me sirve para hacer los cálculos si es una producción anormal o una producción una producción más elevada de lo normal. Y sigue diciendo, el valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos los costos de terminación y los costos estimados de vender. ¿Qué es producto terminado? ¿Qué es inventario en proceso? ¿Qué son materias primas? ¿Qué es materiales y suministros? Y dice al final, al cierre del ejercicio, la compañía efectúa pruebas de deterioro a los inventarios, para lo cual se verifica que el valor en libros no supera el valor neto realizable. Esto es una revelación de los inventarios. ¿Ok? Si la considera que la tiene que hacer, lo hace dentro de esa sección de los estados financieros denominada revelaciones. ¿Ok? Ahora, veamos otro caso práctico del deterioro del inventario. Valor neto realizable, ¿qué es? Corresponde al valor mediante el cual se observa los posibles indicios de deterioro. El valor neto de realización en los inventarios. Se dice que existe deterioro en los inventarios cuando el costo de los mismos, el valor en libros, es superior a su valor razonable, que es el valor del mercado. Ese valor neto realizable, entonces, si el valor en libros es mayor al valor neto de realización, hay deterioro. Si el valor en libros es menor al valor neto de realización, no se requiere hacer ningún tipo de ajuste por deterioro. Veamos un ejemplo. Estado de situación financiera, ahí está valorado los inventarios en 15 millones de pesos. Pero si quisiéramos vender en este momento los inventarios y en el mercado nos ofrecen 12 millones, significa que nuestros inventarios están sobrevalorados en comparación al mercado. Por lo tanto, eso indica que debemos realizar un asiento contable de deterioro.
Entonces tenemos acá, el valor neto de realización es igual al precio de venta estimado menos los costos totales más los costos de ventas. Ah, aquí están las definiciones de cada una de esas abreviaturas. Entonces, miremos este ejemplo. Este ejemplo les va a servir para el ejercicio del taller de la unidad número 2. Dice así. Tenemos en nuestro Cardex de inventarios, tenemos unos productos, cada producto tiene unas cantidades en unidades, tiene un valor unitario y un total. Entonces tenemos la materia prima 1, tenemos 100.000 unidades de esa materia, el valor unitario es de 12.500 pesos, por ende 12.500 por 100.000 nos da 1.250 millones de pesos. Materia prima 2. Tenemos 120.000 unidades, vale 13.500 la unidad. Eso indica que nos vale, que lo tenemos valorado, esa materia prima en nuestros inventarios por 1.620 millones de pesos. Y tenemos una materia prima 3, de la cual tenemos 50.000 unidades a 14.200 la unidad, que representa 710 millones de pesos en nuestra contabilidad. ¿Qué pasa ahora? Le agregamos, mire que tenemos la misma tabla, productos, precio de venta estimado. Ah, bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el valor neto realizable. Entonces, de cada producto, materia prima 1, materia prima 2, materia prima 3, tenemos un precio de venta estimado, le vamos a restar unos costos de terminación y le vamos a restar unos costos de ventas y eso me va a dar el valor neto de realización. Entonces, ¿cómo se hace eso? Materia prima 1, tenemos precio de venta estimado, 17.000 pesos, ¿sí? Tenemos que agregarle unos costos de terminación por 2.000 pesos y unos costos de venta de 1.500, es decir, 17.000 menos 2.000 me da 15.000, menos 1.500 me da 13.500. Ese es mi valor neto de realización. ¿Por qué? Porque tomé el precio de venta estimado, 17.000, y le resté estos costos de terminación y le resté los costos de ventas. Lo mismo hago con la materia prima 2 y la 3. Materia prima 2, precio estimado, 18.000 pesos. Costo de terminación, 1.800. Costo de venta, 1.200. Valor neto de realización, 15.000 pesos. Y la 3, precio estimado de venta, 17.000. Costo de terminación, 2.000. Costo de ventas, 1.750. Valor neto de realización, 13.250 pesos. ¿Qué hago con eso ahora? Ya calculé el valor neto de realización. Ahora lo comparo con mi contabilidad. Entonces, tengo acá el Cardex de inventarios. Materia prima 1, 2 y 3 con las unidades, el valor unitario y el total. Entonces aquí me dice, ya esto es lo que tengo en mi contabilidad. Acabo de calcular el valor neto realizable. Entonces le calculé los valores netos de realización. 13.500, 15.000 y 13.500. ¿Qué me quiere decir esto? Que el valor neto de realización que está aquí en 13.500 lo comparo con este valor unitario y lo tengo en 12.500. O sea, está menor el valor unitario en mi contabilidad que lo que está en el mercado. Entonces, no hay deterioro. Valor neto de realización, 15.000 pesos me dio para la materia prima 2. Lo tengo valorado en 13.500 en mi contabilidad. Es menor en mi contabilidad, por lo tanto, no hay deterioro. Pero en el último, la materia prima 3, el valor neto de realización me dio 13.250 y lo tengo valorado en 14.200. Es mayor en mi contabilidad, por lo tanto, hay deterioro. Entonces, es en la materia prima 3 en donde tenemos que replicar o tenemos que realizar ese ajuste contable. Materia prima 1, no hay deterioro, la 2, no hay deterioro, y en la 3, sí hay deterioro. Hay que realizar un ajuste por la diferencia entre, tomo los 14.200, le resto los 13.250 y me da que tengo mis inventarios por unidad sobrevalorados en 950 pesos. Y son 50.000 unidades, entonces el ajuste es, tomo las 50.000 unidades por la diferencia entre lo que estoy por encima del valor neto de realización y eso me da 47.500.000 pesos. Ese es el monto del ajuste que yo debo realizar en mi contabilidad, 47.500.000. Entonces, me queda de la siguiente manera.
17.000, perdón, precio de venta estimado 17.000, costo de terminación 2.000, costo de ventas 1.500, me da un valor neto de realización de 13.500. Tengo un deterioro de menos 1.000 pesos, o sea, está mi valor unitario en mi contabilidad está menor que el valor neto de realización en 1.000 pesos, por ende no tengo que hacer nada. En la materia prima 2, el valor en mi contabilidad está menor en 1.500 pesos que el valor neto de realización, por lo tanto, no hay deterioro. Pero en la materia prima 3 ya lo vimos que está por encima del valor en la contabilidad en 950 pesos por cada unidad, por las 50.000 unidades que tenemos, nos da 47.500.000 pesos, que es el valor que yo debo deteriorar. Entonces, simplemente hago el asiento contable. Gasto de deterioro, 47.500.000 porque es un gasto, naturaleza débito, contra la cuenta de deterioro acumulado, inventario, materia prima 3. Debo especificar cuál es el producto que yo voy a deteriorar dentro de mi contabilidad para tener perfectamente claro a qué producto, porque yo no le estoy haciendo deterioro a todo el inventario, es a una materia prima específica. Entonces, esa cuenta de deterioro acumulado, inventario, materia prima 3, al crédito por 47.500.000 pesos. ¿Ok? ¿Y cómo se refleja en el estado de situación financiera? Entonces, tengo en mi estado de situación financiera, específicamente en el monto de inventarios, mis inventarios están valorados en 3.580 millones y le debo restar un deterioro acumulado por 47.500.000, es decir, mis inventarios quedan valorados ahora en 3.532.500.000 pesos. ¿Ok? Bueno, esto es la webgrafía de donde me apoyé para hacer este tipo de presentación. Entonces, tengan muy presente este ejercicio porque este les va a servir a ustedes de apoyo para poder desarrollar el ejercicio que puntualmente habla del deterioro dentro del taller. ¿Ok? A propósito, hablando del taller, las notas están publicadas en la plataforma para que las puedan revisar. Me di cuenta que a algunas personas no les fue muy bien en el examen. ¿Y cuál es la razón por la cual no les fue bien en el examen? Están contestando digamos que yo les doy tiempo de 35 minutos y me están contestando el examen más o menos en 11 minutos, en 13 minutos. Es decir, cuando usted utiliza menos tiempo del que se le da, básicamente usted está leyendo mal y está respondiendo a lo que caiga, ¿sí? Eso hace que su nota obviamente no sea la mejor y esto le pasa factura porque hace un buen trabajo, hace un buen taller, pero digamos que lo que hizo bien en un lado lo está perdiendo en el otro porque ahí no utilizó el tiempo que era, no leyeron bien la pregunta. ¿Y qué pasa? Que dentro de las preguntas hay las famosas cascaritas. Entonces, si usted no lee bien, usted, por lo general, ¿qué me he dado cuenta? Que leen, por ejemplo, si es una pregunta de falso y verdadero, leen la mitad de la pregunta y dicen, ah, no, eso es verdadero, pum, verdadero. Y no leyeron la siguiente parte de la pregunta y ahí está lo que contradice la primera parte. Entonces, esa pregunta, la respuesta era falsa y ahí se cometen los errores. Entonces, por favor, utilicen el tiempo que se les da para el examen, no salga a la topa tolondra a hacer un examen de estos, ¿por qué? Porque así se empieza a acostumbrar y usted se va a tener que enfrentar, aunque ya muchos de ustedes lo han hecho, eh, con las pruebas TIT, que si bien es cierto, con la prueba IT a usted no le está pasando nada hoy en día, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en nuestra profesión nos quieren crear un examen en donde nos van a evaluar cada año o cada cierto tiempo para mirar qué tan competentes somos en temas contables. Entonces, es mejor que nos vayamos adaptando a este tipo de exámenes, hágalo a conciencia, usted puede hacer copia, buscar información. Fijo que muchos lo hacen, pero tenga presente que el día que se enfrenta a un examen de la Junta Central de Contadores o de pronto un examen para aplicar a un cargo más alto, pues le va a tocar enfrentarse a usted solo y digamos que desaprovechó esta oportunidad para
entender el tipo de preguntas, para hacer digamos que para poder foguearse de una mejor manera en materia de exámenes, ¿ok? Entonces, simplemente la invitación es a esa para que le coloquen los 5 sentidos al examen y le dediquen el tiempo. No, aquí no estamos en carrera, yo no los premio porque usted me conteste en 5 minutos. Tampoco lo castigo porque utilice todo el tiempo. Entonces, la invitación es a eso, a que lea el examen, lea toda la pregunta, mire bien las opciones de respuesta, porque dentro de eso puede que hayan cascaritas. En NIIF no es tanto, pero cuando usted llegue a temas de planeación tributaria, procedimiento tributario, consultoría tributaria, ahí se va a encontrar con preguntas de un nivel mucho más elevado que lo van a hacer dudar en varias cosas. Entonces, váyase fogueando con este tipo de exámenes, ¿ok? Bueno, eso era lo que tenía por el día de hoy. La próxima semana vamos a entrar con el tema de instrumentos financieros. Esa clase es chéverísima, no porque yo la dicte ni mucho menos, sino porque vamos a empezar a mirar una temática que está muy de moda. Vamos a hablar de fondos de inversión, vamos a hablar de... ay, perdón, Ninfa, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, pues la verdad, vean, con respecto a lo del examen que se les estaba diciendo, vean, la verdad, yo me gasté prácticamente todo el tiempo, porque yo analicé una cosa, la otra, o sea, a mí me fue como regularcito, o sea, tampoco fue que me fuera mal, pero sí me fue regular y la verdad no entiendo, o sea, yo analicé, leí, revisé, miré hasta mis apuntes, porque yo clases, una cosa, la otra, pero usted no le puso una cascarita, usted le puso un cascarón, profe. Porque es que no, Sí, no, profe. no, No, profe. pero lo Me que... dio unos costalazos que yo leía y leía, yo decía, no está en la respuesta. No, cuando salí yo dije, no, qué triste. No, La verdad, pero profe, sí me gustaría que analizáramos el examen porque hay unas preguntas que uno no sabe si no fue mal o si no fue bien o cuál era la respuesta, porque uno se queda como con la duda. Si yo creo que esto es así y uno va y mira de pronto los apuntes, uno dice, pero yo tenía esto. ok, entonces, ¿Cuál sería la mala? ¿Sí? perfecto, bien. Entonces, Entonces sí me voy gustaría como a, una retroalimentación. listo, voy a dejar de compartir. Espérame, voy a dejar también de grabar y vuelvo y grabo.